Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches. Pues saludándolos nuevamente para seguir con los temas del curso. En este mes que iniciamos, junio, pues bueno, tenemos que ir cerrando varias de de nuestro curso. Creo que vamos bien en nuestra programación de temas. Bueno, evidentemente eh, hemos tenido que modificar aquí digamos, nuestra metodología, eh, pues toda la didáctica que hemos venido, eh, pues a raíz de de esta emergencia sanitaria que tenemos. Pero creo que vamos bien en cuanto a los temas. Yo les pido de que, bueno, pues vayan igual de manera simultánea, a la par de que van ustedes viendo exposiciones. Yo les pido que pues vayan haciendo sus notas, vayan eh, igual constatando la información en el libro de Gustavo Garza, ¿sí? Para que también vayan haciéndose de un bagaje teórico en materia de la urbanización en México. El tema que nos atañe ahora, siguiendo en esta evolución histórica de la urbanización, es la etapa de 1990 al 2000, que es el modelo neoliberal y concentración metropolitana policéntrica. Bien, en esta secuencia histórica, pues vamos a ver qué pasa en esta década del 1990 al 2000. Este corresponde al capítulo 5 del libro de Gustavo Garza, también para que ustedes puedan constatar los datos, puedan alimentar un poco ahí el bagaje teórico, complementarlo. Yo he preparado aquí un abstract, ¿no? De los principales puntos, lo más importante, podemos decirlo así, que puede ser destacable para el efecto pues de este tema, ¿no? Bien, esta palabra de modelo neoliberal está muy de moda porque ahora, hoy día se está hablando mucho de ella al decir que la etapa neoliberal, que el culpable de la economía y del país como estamos es los neoliberales y que el modelo neoliberal esto y que el modelo neoliberal otro. Pero primero, antes que nada, tenemos que entender qué es el modelo neoliberal o esquema neoliberal de la economía. Esto corresponde a un modelo que se llama liberalismo económico. El liberalismo económico no es nuevo, es es un modelo que se da ya hace mucho tiempo, tal vez siglo XVIII, XIX, ¿sí? En la economía, en la cual se le llama liberalismo económico a digamos, a la libre expresión de las fuerzas del mercado. Es decir, que no haya restricciones para comprar, vender, em, digamos que haya una libertad comercial en todos los aspectos, es decir, que haya la competencia, que haya la demanda, la oferta y que todo, tanto los precios como digamos las ofertas, todo eso se regulen a sí mismas bajo estas leyes de la ley de la oferta y la demanda, la ley del mercado, ¿no? Eh, Recordarán ustedes que en nuestra etapa que veníamos platicando de toda esta de urbanización desde el siglo XX, pasamos una etapa liberal, ¿sí? Una etapa de liberalismo económico ya en la época de Porfirio Díaz, ¿sí? Esta etapa liberal se trastoca cuando sucede lo que es los movimientos que dan digamos, conocidos como la Revolución Mexicana,
periodo de 1910 a 1934, tal vez, ¿sí? Y de mediados de la década de los 30, que se empieza a gestar el modelo de sustitución de importaciones. Aquí justamente el tema del liberalismo económico tiene que ver, digamos, el liberalismo económico puro tiene que ver con la poca o nula injerencia gubernamental en los esquemas económicos, ¿no? Realmente un liberalismo económico como tal, puro, nunca lo hemos tenido en México, porque siempre ha habido en mayor o menor medida injerencia gubernamental en los esquemas. Eh, entonces, de mediados de de la década de los 30, con Lázaro Cárdenas en el poder y con digamos, esa ideología de nacionalización, en el caso, por ejemplo, del petróleo, y ya entrado en los 40, pues empieza esta etapa de bonanza económica. No le podemos llamar liberalismo, al contrario, yo creo que es una etapa de 40 a los 80, o al 80, una etapa donde, si bien es cierto, la industrialización tuvo mucho que ver, hubo mucha injerencia gubernamental y hubo mucho proteccionismo económico por parte del gobierno. Eh, ya una vez en los 80, eh, de hecho, digamos, se agota ese modelo de sustitución de importaciones, ese modelo estabilizador que se le llamó, ¿sí? Y empieza la famosa década perdida que vimos en la clase pasada, donde se da ahí una ruptura en 1982 que coincide justamente con digamos, el fin del sexenio de López Portillo, con la famosa, este, el que la banca se les expropia, digámoslo así, en esos términos, y se hace pública la banca, no se expropia la banca. Em, Entrados, digamos, esa última clase que tuvimos, checamos que para 1988, digamos, en el fin del sexenio de Miguel de la Madrid, empezando el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, digamos que los dos sexenios que marcaron la década de los 90 en México, pues es Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, ¿sí? Eh, es lo que le pudiéramos llamar la etapa neoliberal. ¿Y por qué neoliberal? Porque se habla de un nuevo liberalismo económico. Es decir, que nuevamente, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en los 40, en los 50, donde había un control gubernamental, por ejemplo, para las exportaciones, importaciones, había un proteccionismo económico para el mercado interno. Aquí se trató de una apertura comercial que llegó, digamos, a su punto máximo, o bueno, no máximo, sino más bien como que un parteaguas del modelo neoliberal, bueno, de la ruptura del anterior modelo con el modelo neoliberal, fue precisamente en enero de 1994, al término del sexenio de Carlos Sáenz de Gortari, e inicio del sexenio de Ernesto Zedillo. En 1 de enero entra en vigor el Tratado de Libre Comercio. Ese Tratado de Libre Comercio que con América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, que justamente el objetivo era tener libertad económica
en las tres naciones del norte del continente. Eh, Muchas personas han criticado, economistas, políticos, intelectuales, han criticado mucho el Tratado de Libre Comercio desde sus orígenes, porque justamente que es parte de lo que vamos a ver, es una discusión que se tuvo, que se ha tenido en esta etapa, también podríamos llamarle globalizadora, ¿sí? Desde los noventas, los 2000, y que la etapa de globalización también ya va terminando, ¿no? La llamada globalización eh, ha sido un fenómeno que yo creo que por aquí de esta década empezó, o tal vez antes, ¿no? A gestarse, pero tiene que ver digamos, una red a nivel global de todo lo que es economía, comercio, cultura, deporte, eh, todo lo que, en todos los ámbitos, la globalización fue marcada precisamente de manera muy acentuada en esta década y las décadas posteriores. Hasta ahora, ya en 2020, se habla del fin de la globalización. ¿Por qué? Porque si bien es cierto anteriormente, digamos, todo lo que es el neoliberalismo y que está ligado con el tema de la globalización económica, al generar un ámbito de libre comercio en todas las regiones, en nuestro caso era América del Norte, en Europa era, por ejemplo, la zona euro, ¿no? Toda la comunidad europea, en Sudamérica, pues el Mercosur, todo esto, y bueno, y además con otras regiones del mundo, ¿no? Por ejemplo, toda la zona que se llamaba de los tigres asiáticos, ¿no? Toda la zona de Asia. eh, es precisamente generar estas redes de comercio, pero con condiciones de libertad. Es decir, que no haya aranceles. Al no haber aranceles, eso permite, por ejemplo, que un comerciante sudamericano pueda venir y pueda vender sin que se le cobre ningún impuesto. Ahí estaríamos hablando de una libertad económica, ¿no? Eh, ¿Por qué fue muy criticado? ¿O por qué ha sido muy criticado? Bueno, pues porque en cierta medida las condiciones para que exista un libre comercio, ¿sí? Un modelo neoliberal, nunca han sido, eh, por decirlo así, ¿no? Con esta palabra nunca han sido parejas. Se criticó mucho desde su inicio que, bueno, pues el Tratado de Libre Comercio cómo era que México, siendo un país en vías de desarrollo, iba a poder competir contra Estados Unidos, contra Canadá, en igualdad de circunstancias, ¿no? Que por el contrario de lo que se podía tratar o debería de haber hecho, era de proteger la economía local. Eh, bueno, digamos que hay muchas controversias en torno a esto, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando. Vamos avanzando en este tema modelo neoliberal y su consecuente, digamos, lo que origina en materia urbana, ya este fin de siglo, de 1990 a 2000, lo que es la concentración metropolitana policéntrica, que también llegaremos a ese punto. Vamos a ver. Ok, tenemos como antecedente que, bueno, en esta última etapa del siglo XX se ha caracterizado por el tema de la globalización económica mundial. Ya comentamos o hemos dicho que
el tema de globalización tiene que ver con muchos aspectos. Un aspecto de la globalización, por supuesto, es el tema de la economía. Eh, en este último fin de siglo, ¿sí? Del siglo XX, fue muy acentuado el tema de la globalización económica porque podíamos tener de manera libre, digamos, productos de otros países. Los seguimos teniendo, pero no existía ninguna restricción, por ejemplo, para el tema de libre comercio, ¿no? El tema, lo que se llama neoliberalismo, es justamente un nuevo liberalismo económico que tiene que ver con, con que las mismas fuerzas del mercado compitan entre sí y no haya restricciones algunas por parte del gobierno. Con este esquema globalizador se da justamente ya al final de este modelo de sustitución de importaciones que caracterizó la etapa del milagro mexicano. Eh, Esto no es nada más el tema nacional, sino ya había un ambiente internacional para que esto se diera. Comentábamos justamente que un emblema muy en particular, muy específico y muy icónico de lo que es el liberalismo, neoliberalismo económico, pues lo fue el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ahora ya convertido en el famoso TEMEC, ¿no? Eh, que justamente también fue criticado mucho tiempo por Donald Trump, ¿no? Que curiosamente todo el mundo critica el Tratado de Libre Comercio porque en México se ha criticado de decir que cómo era posible que nosotros íbamos a competir con Estados Unidos y con Canadá en igualdad de circunstancias, y ahora resulta que Donald Trump viene a decir que México se ha aprovechado de Estados Unidos en el tema económico, ¿no? O sea que no nos ha, o sea, que a ellos no les ha convenido ni favorecido ese esquema. Por eso tuvo que, uno de sus banderas de campaña, pues fue acabar con ese tratado de libre comercio de más de casi veintitantos años, ¿no? 23, 24 años, ¿no? Bien, justamente aquí es donde México, en el modelo económico, tiene que darse o estructuralmente se abre a un mercado mundial, ¿no? Lo decíamos, el Tratado de Libre Comercio es un ejemplo. Bueno, ¿cuáles son las limitantes, sí, las limitantes en que podríamos decir o por qué se criticó mucho el Tratado de Libre Comercio o el tema neoliberal? Porque el tema estructural de México, ¿a qué se refiere limitantes estructurales? Bueno, todo lo que las características en cuanto a economía, en cuanto a mano de obra, en cuanto a la industria que tendríamos que haber tenido para poder enfrentar este modelo neoliberal. Punto número uno, una limitante es el que teníamos, como la tenemos ahora, una deuda externa muy pesada, ¿no? Eh, Esto se acentuó inclusive muy fuerte en 1994 porque en 1994 se da lo que se le llamó en su momento el famoso error de diciembre, que fue no fue más que que derivado de las características económicas de México, tuvo que eh, México tuvo que devaluar, bueno, tuvo que devaluar la moneda. Eso ocasionó, bueno, lo que pasa es de que 1994 es un año que ha marcado como es un parteaguas en la historia de México, porque si digamos el culmen fue el famoso error de diciembre, que ahorita platicaré. Eh, si recuerdan, 1994 empieza con el Tratado de Libre Comercio, primero de enero. Punto número uno. Punto número dos.
El mismo 1 de enero se levanta en armas em, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con lo cual se da una serie de enfrentamientos sangrientos en el sureste mexicano, ¿sí? El subcomandante Marcos era un personaje icónico al respecto, ¿no? Que lideraba ahí a los zapatistas. Eh, el ambiente político en ese año fue muy complicado porque era un año de elecciones. Ustedes recordarán que en 1994 el candidato a la presidencia por el partido oficial era Luis Donaldo Colosio Murrieta, el cual fue asesinado en 24 de marzo. Sí, pero desde antes de su asesinato, em, Camacho Solís, había sido regente de la Ciudad de México, y él estaba contendiendo de manera interna en el PRI para poder ser candidato a la presidencia, y tenía un importante capital político. eh, Él se, digamos, se hace una especie de berrinche porque no lo designan candidato, y, y rompe con el sistema, ¿no? Sin embargo, bueno, Carlos Salinas trata de mediar con él, nombrándolo, digamos, como un interlocutor entre el gobierno y el ejército zapatista para poder mediar digamos, el conflicto. Se mencionaba en aquella época que Colosio, el candidato por parte del PRI, podía ser reemplazado por Camacho Solís. Finalmente no sucede, pero sucede los trágicos eventos de Lomas Taurinas con el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Eh, Ese mismo año, bueno, después justamente de su asesinato, eh, empieza ahí también ya de manera acelerada a salir los capitales del país. ¿Sí? Ahí empieza a gestarse también ya un declive económico, y designan a Ernesto Cedillo como el candidato para suplir a Luis Donaldo Colosio. Las elecciones las gana Cedillo, ¿sí? Pero también en ese año asesinan a José Francisco Ruiz Massieu, que era diputado federal en aquel momento y era el líder de la Cámara, ¿sí? De la bancada del PRI. Y bueno, y suceden una serie de eventos que llegan a diciembre con un México debilitado económicamente, en el cual ya se tiene que devaluar la moneda, y el error de diciembre se menciona que Ernesto Cedillo manifiesta su intención de devaluar la moneda ante un número, no sé, de empresarios, un cierto número de empresarios, y eso origina que empieza a salir del país, empieza a salir mucho dinero. Todo el mundo empieza a retirar su dinero, y pues se da la noticia de que el dólar amanece en diciembre al doble prácticamente de lo que estaba. Entonces, por eso se habla de que para 1994 la deuda era se multiplica, ¿sí? Eso lleva a que 1995 fuera un año dificilísimo, ¿sí? Justamente también eso llevó al famoso colapso de la banca privada, y que tuvo que ser rescatada por el gobierno en el famoso Fobaproa, ¿sí? Del que tanto también se ha escuchado hablar últimamente, el famoso Fobaproa, que convirtió la deuda privada en deuda pública, con las consecuentes críticas.
a la fecha. Y bueno, y que la industria mexicana en gran medida pues tenía que ver con el tema maquilador. Bueno, qué otros desafíos nos presentó el modelo neoliberal? Bueno, otras limitantes estructurales es de que, y que se comentó mucho en su momento, de que México no podía entrar a un tratado de libre comercio con una mano de obra no calificada, ¿no? Eh, por ejemplo, en el sector del campo, se decía que, bueno, pues Estados Unidos y Canadá pues tenían un campo tecnificado, mano de obra calificada, y México no lo tenía, ¿no? ¿Qué sucede? Que, bueno, México no es competitivo en ese sentido y eso origina que muchas empresas mexicanas sean absorbidas por compañías extranjeras, ¿no? Fueron absorbidas y para poder sobrevivir. Bueno, en materia urbana, ¿qué significó todo este vorágine de estos años? Vorágine económico. Bueno, para 1990 y 95, que fueron parte del sexenio de finales sexenios de Carlos Sáenz de Gortari, hubo un proceso ya de freno de la urbanización. Es decir, que la tasa de urbanización, que antes veníamos teniendo tasas de urbanización de 1.5, por ejemplo, la década anterior, pues la tasa de urbanización se reduce a la mitad prácticamente, ¿no? 0.7%, y todavía más de 95 a 2000, bajando a 0.6%. Eh, Recordarán ustedes, por ejemplo, que en la década anterior, en la década anterior teníamos un fenómeno migratorio muy importante, campo-ciudad. De hecho, la década de los ochentas se caracteriza justamente por eso, porque hay un crecimiento urbano eh, importante, pero más que un crecimiento por sí mismo de la población urbana, la población urbana creció por la migración campo-ciudad, ¿no? Eh, en este periodo de los noventas, sucede que derivado de este colapso económico que tuvo México, se da digamos, una migración hacia Estados Unidos. En esta década es cuando mucha gente empieza a migrar hacia los Estados Unidos. Hay datos que se estiman que tenemos actualmente cerca de 35 millones de connacionales viviendo en Estados Unidos. Obviamente muchos de ellos son migrantes, la gran mayoría, migrantes ilegales, ¿no? Que prácticamente están mandando y están sosteniendo a México en muchos sentidos, porque ellos mandan remesas de dinero aquí a México de todo lo que están ganando allá, ¿no? Porque las familias pues viven aquí en México y los trabajadores están allá. Este es un fenómeno que se da muy, que si bien ya se daba desde antes, en la década de los 90 se acentúa de gran medida, ¿no? Eh, de cualquier manera, sigue habiendo, eh, sigue habiendo un crecimiento urbano, en menor medida que la década anterior. Sin embargo, eh, a pesar de que la migración ya no era tanto a la ciudad, sino, por ejemplo, a Estados Unidos, a pesar de eso, pues las ciudades mexicanas tienen que absorber eh, un número creciente de personas, ¿no? Ese 0.7%, ese 0.6% de tasa de urbanización significa que las ciudades de cualquier manera van creciendo y que se tiene que dar empleo, se tiene que dar hospedaje, alimentación, servicios a 1.4 millones de personas de manera anual.
Bien, em, un fenómeno importante que se da en esta década en materia urbana es el concepto metropolitano. El concepto metropolitano es un concepto que surge ya en los 70s, inclusive antes en Estados Unidos, pero en México empieza a, digamos, a ser muy enfático a partir de esta década, a partir de la década de los 70s, pero a partir de los 90, bueno, 70s, digamos, como concepto, pero ya en los 90s de manera sustancial. ¿Por qué? Porque empieza a haber patrones de crecimiento, patrones de configuración territorial muy importantes. Eh, en materia de población urbana, ¿sí? El, eh, la población urbana crece 2.5% anual en esta década y hay una tendencia, digamos, como patrón urbano en esta década de la famosa consolidación de lo que ahora conocemos como la megalópolis, ¿no? La megalópolis, que es la unión de, o sea, podemos conceptuarla también como la unión de varias zonas metropolitanas, formando una mega urbe, ¿no? Mega urbe. Eh, que si bien es cierto, puede ser que no necesariamente esté conurbada, ¿sí? Eh, si tiene que ver con un conglomerado de, de zonas metropolitanas, ciudades, ¿sí? Que sí están conurbadas, que están unidas en zonas metropolitanas y que ahora, pues por ejemplo, lo conocemos como la famosa megalópolis, ¿no? Bueno, ese es un patrón muy importante que se da a raíz de esta década. Otro patrón interesante que se da en esta década de 1990-2000 es los conjuntos urbanos y los patrones espaciales que se dan en la frontera norte, ¿sí? Con las ciudades de Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, San Luis Río Colorado, ¿sí? Eh, Esto se da porque si ustedes recordarán también desde un principio, en la etapa posterior a la independencia, de hecho, el patrón de crecimiento urbano del norte siempre fue muy complicado o muy complicada su vinculación con el centro y otras partes del país. De hecho, lo que hoy día es Texas, es Utah, es Colorado, todo eso, pues bueno, antes era tierra mexicana, eran ciudades mexicanas, pero que estaban, digamos, a kilómetros del centro del país y desligados. Entonces, de manera natural fueron, digamos, causa o fueron presa de la, digamos, de los norteamericanos al poder, digamos, eh, poblar esas zonas y que a la poste pues se independizaron, ¿no? Y se perdieron, bueno, se independizó Texas y luego en la guerra con Estados Unidos se perdieron. Eh, este segundo patrón, por llamarlo así, de urbanización, el patrón, digamos, que quedó ya como zonas fronterizas en el norte del país, se encuentran, por un lado, desligados del sistema urbano nacional y se vinculan más con las zonas o ciudades fronterizas también del sur de Estados Unidos. Por ejemplo, la ciudad de Tijuana, que se liga con lo que le llaman la megalópolis del Pacífico de Estados Unidos, eh, con Los Ángeles, San Francisco, y con otras ciudades como Ciudad Juárez, que se liga con El Paso, Texas. Vean, por ejemplo, en este mapa, aquí la ciudad de Tijuana, que se liga muy particularmente con las ciudades de San Diego, de Los Ángeles, e inclusive tienen más liga, por ejemplo, con Sacramento, con San Francisco, con San José, que es lo que le llaman la megalópolis del Pacífico, ¿no?
Entonces aquí vemos, por ejemplo, un patrón. Tijuana, eh, por sus características geográficas, ¿no? Está más vinculado con estas zonas, o empieza a estar más vinculado a raíz de esta década con estas zonas, ¿no? Es también el mismo caso de Mexicali, que es una ciudad que está aquí cerca, que se liga, por ejemplo, con Calexico, ¿no? De Estados Unidos. Aquí se ve, por ejemplo, ¿no? Mexicali, su contraparte en Estados Unidos y su, digamos, la zona metropolitana o la zona de influencia natural son las ciudades norteamericanas como Calexico, ¿no? Otra, por ejemplo, sería Nogales con Río Rico, ¿sí? La ciudad de San Luis Río Colorado, con la ciudad de Yuma, Estados Unidos. Ciudad Juárez con El Paso, Texas, ¿no? Toda esta parte de aquí, que ustedes pueden observar, pues de alguna manera, si no existiera la línea divisoria, pues podríamos pensar que este es un continuo urbano, ¿no? Igual la ciudad de Agua Prieta y la de Nogales con Río Rico y con Tucson. Aquí, por ejemplo, tenemos otros casos, como es el caso de Reynosa, Tamaulipas, con Brownsville y con McAllen. Igual Laredo y Nuevo Laredo y la zona de Piedras Negras. Es decir, que este patrón de crecimiento que podemos observar a raíz de los 90 se empieza a generar mayor énfasis hacia la zona norte de Estados Unidos, de México y con el sur de Estados Unidos. Aquí está, por ejemplo, Matamoros con Brownsville, Texas, Reynosa con McAllen, ¿no? Bien, tenemos también, por ejemplo, que por eso se le llama que en esta década se alcanza una hegemonía metropolitana del sistema urbano. ¿Por qué? Porque México, observen ustedes, en el tema económico, pues empieza a haber una situación complicada por el tema de las devaluaciones, que se empieza a dar desde el 82, pero bueno, para 94 también se vuelve a dar una devaluación fuerte. Y en este esquema neoliberal que se le ha llamado, las condiciones de competitivas de México no fueron las mejores. Eso ocasiona que haya una migración hacia los Estados Unidos y que la población urbana sí crezca, pero no al ritmo que venía creciendo. La nueva configuración urbana en el fin del siglo XX, es en término metropolitano. Es decir, que empieza a reconfigurarse el territorio en zonas, ¿no? En el centro del país, ya dijimos, pues la megalópolis por ejemplo, con el Valle de México, con el Valle de Toluca y digamos, estados que rodean a la Ciudad de México, ¿no? Y al Estado de México. Ya para el año 2000, nosotros ya tenemos una población total de 97.5 millones de habitantes. Eh, de estos 97.5 millones de habitantes, 65.7 millones ya viven en ciudades. Nuestro sistema urbano es de 350 ciudades, ¿sí? Y vean el grado de urbanización, ¿sí? Grado de urbanización, índice o grado de urbanización es de 67.3%, es decir, que 67.3% de la población vive en alguna ciudad, o sea, de 7 de cada 10 mexicanos viven en ciudades. O sea, ya para el año 2000 estamos hablando de casi un 70% de urbanización en el país. Pero lo interesante de esto es de que esta, esta urbanización se da en materia metropolitana, como vamos a ver a continuación.
Bueno, en este mapa que ustedes pueden consultar inclusive en el libro, observamos, por ejemplo, ya algunas ciudades importantes, cómo se están reconfigurando las ciudades. Vean, por ejemplo, el esquema eh, de la zona norte, ¿no? Con estas zonas importantes como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Laredo y Nuevo Laredo, Reynosa, Tamaulipas, ¿no? Por supuesto destacan Monterrey, como siempre, también una ciudad importante, la zona de Guadalajara, toda la zona del Bajío, ¿no? El Bajío, por supuesto la Ciudad de México, que es la central, con la zona metropolitana de Toluca, ¿sí? Igual a de Tulancingo, y el sureste también no se queda atrás, ¿no? Por ejemplo, Mérida, Villahermosa, Chiapas, ¿no? Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Entonces, bueno, en este fin de siglo, el carácter urbano se reconfigura y empieza a tener un carácter metropolitano. Ya decíamos que el tema metropolitano o el término como tal empieza eh, en Estados Unidos en el siglo XIX, cuando se refieren ya empieza a haber agrupaciones de ciudades o en torno a ciudades como Nueva York, Filadelfia, Chicago, Boston. En México, de manera así como ya de manera técnica, empieza a gestarse en los años 70. Algo que es de resaltar es de que para principios del año 2000, de la década de del 2000, todavía el INEGI no da alguna definición oficial en el tema metropolitano. ¿Y por qué mencionamos el INEGI? Porque el INEGI es el órgano que dicta en gran medida, así como la CONAPO o la SEDATU también, ¿sí? Dicta los, digamos, las características que deben de tener las zonas metropolitanas, las ciudades, ¿no? Aquí en esta época de los 70 se empieza a dar una, una diferenciación de lo que es área metropolitana y zona metropolitana. En esta primera definición o primera, digamos, diferenciación de los términos, se menciona que el área metropolitana es cuando el continuo urbano o tejido urbano, ¿sí? De un municipio, por ejemplo, puede ser Toluca, puede ser algún otro, empieza a extenderse hacia alguno de los aledaños. Es lo que ahora conocemos como fenómeno de conurbación, ¿no? Esta zona de conurbación podríamos llamarle que es una área metropolitana, o así se definía en aquel entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo se diferencia el área metropolitana de una zona metropolitana? Bueno, que la zona metropolitana es más grande que el área. ¿Por qué? Porque está formada por uno o dos o más municipios centrales, llamándole municipios centrales a aquellos que son los jerárquicamente dominantes, ¿sí? Y que pueden presentar un primero, segundo, tercer contorno, ¿no? Se agregan aquí algunas características o variables como trabajo, ¿no? Conurbaciones como desarrollo urbano, ¿no? Producción o cercanía de poblaciones centrales. Eh, en 1970, con los criterios que se mencionaban, se definieron 12 zonas metropolitanas. Eh, serían esas zonas metropolitanas? Pues la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Torreón, Tampico, San Luis Potosí, Chihuahua, Orizaba, Veracruz y Mérida. Cabe destacar que ya 25 años después, para 1995, de 12 zonas metropolitanas se creció a 37 zonas metropolitanas. ¿Sí? Eh, Teniendo por supuesto como la mayor la Ciudad de México y la menor con Tlaxcala. Vean por ejemplo este cuadro, ¿sí? Donde este cuadro también lo pueden ustedes consultar de manera más específica, con más calma, lo pueden consultar en el libro de Gustavo Garza, ¿sí? En el cual se establecen
¿no? Cómo está la población por décadas, la población urbana, metropolitana y la que no es metropolitana y los números de ciudades. Vamos a ver. Para 1970, que es nuestro arranque del fenómeno metropolitano en México, ¿sí? Podemos decir que la población urbana son 22 millones, cerca de casi 23 millones. De esos casi 23 millones, un poco más de la mitad, observen, un poco más de la mitad de personas viven en, en alguna zona metropolitana. Este es un dato muy importante porque si bien es cierto, en la década de los 70, a finales de la década de los 70, se alcanza o se rebasa el grado de urbanización del 50%, es decir, que más del 50% de la población total viva en alguna ciudad. O sea, otro dato a destacar es que no nada más el 50% eh, de esa población vivía o ya empezaba a vivir en ciudades, sino que de la gente que vivía en ciudades, de la población urbana, eh, una parte muy importante, más de la mitad, es más, casi dos terceras partes, vivían en alguna zona metropolitana. Y es más, eh, por ejemplo, 174 ciudades eran ya consideradas como perdón, no, del total de 174 ciudades, 13 son metropolitanas, pero si se dan cuenta, esas 13 ciudades albergan gran parte de la población. Por supuesto, aquí destaca la Ciudad de México, ¿no? Que era gran parte bueno, de la participación poblacional, bueno, era gran parte gran parte del porcentaje de población metropolitana. ¿Qué pasa para la década de los 80? La población metropolitana sigue subiendo, ¿sí? Las ciudades metropolitanas se duplican de 13 a 26, ¿sí? Para 1990, ¿sí? Tenemos ya 51 ciudades metropolitanas y dense cuenta que de casi 51 millones y medio de población urbana, casi toda esa población, bueno, no toda, pero un 80% vive en alguna zona metropolitana, ¿sí? Por supuesto, esa tendencia va a la alza. Vamos a hablar de porcentajes. Vean, por ejemplo, en el 70, el 64% vivía en zonas metropolitanas. En 80, el 68, casi 69% vive en zonas metropolitanas. Al principio de la década de estudio, el 81% vive en zonas metropolitanas. Y finalizamos el periodo con 83% de la población urbana que vive en zonas metropolitanas. Entonces, si se dan cuenta, eh, el tema muy acentuado de fin de siglo es que esta urbanización se empieza a dar de manera muy particular en el tema metropolitano. Bien, así como podemos observar en esta presentación, eh, es, digamos, una de las características de esta etapa que le podemos decir etapa neoliberal, que da también, por supuesto, un tipo específico de urbanización. Podríamos decir que en esta última etapa de 90 a 2000, esta urbanización está marcada por diferentes rasgos, ¿no? Si podemos hacer un concentrado de estos rasgos, sería que el, la población empieza a migrar a los Estados Unidos derivado de la pérdida de competitividad por parte de México en el concepto de economía neoliberal, ¿sí? De libre comercio, globalización económica. Digamos, los índices, perdón, las tasas de urbanización
decaen, si bien es cierto, decaen con relación de la década anterior, de punto .7 y punto .5 en la primera y en la segunda mitad de esta década. Aún así empieza a generarse y las ciudades empiezan también o siguen creciendo a un ritmo de 1.4 millones de población urbana al año, que aumenta en la década, ¿sí? Pero también algo que podemos, digamos, tener como una conclusión de esta etapa es que este crecimiento urbano fue como por patrones, digamos, ¿no? Un primer patrón es la consolidación digamos, de lo que le llamaríamos ahora la famosa megalópolis del centro. Digamos, una reconfiguración importante en las ciudades fronterizas del norte de México con sus contrapartes norteamericanas. Esa es otra de las características de patrón, digamos, de este periodo. Y también que, bueno, terminamos digamos, la década con un muy importante porcentaje metropolitano de la población urbana, un 83%, ¿no? Bueno, hasta aquí terminamos esta parte de esta última década de 90 a 2000. En las siguientes sesiones, las siguientes clases, iremos observando, iremos viendo las siguientes etapas hasta llegar hasta lo que estamos viendo actualmente, donde esta parte de carácter metropolitano de la urbanización se da de manera muy, muy importante. Se da de manera ya, nosotros somos un país netamente urbano, pero no nada más hablamos de un país netamente urbano, sino también hablaremos de un país netamente metropolitano. Bien chicos, hasta aquí la sesión. Nos vemos en la siguiente. Bueno, nos oímos en la siguiente. No olviden darle ahí un comentario para que vayan siguiendo las temáticas. Yo creo que en la siguiente sesión por ahí les voy a dar algunas instrucciones ya para ir planeando cómo vamos a hacer, vamos evaluando ya este fin de curso, atípico por las condiciones que todos sabemos, pero que bueno, pues tenemos que seguir. Chicos, les deseo que sigan muy bien, nuevamente que se sigan cuidando. Yo también estoy tratando de cuidarme al máximo para que podamos reencontrarnos el próximo semestre. Yo espero que todos y cada uno de ustedes y sus familias estén muy bien, que nadie nos enfermemos y que podamos seguir adelante y reencontrarnos sanos para un nuevo semestre el próximo, ¿no? Por lo pronto, bueno, pues hasta aquí la sesión. Nos vemos pronto, chicos. Saludos.